Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día Francisco Abundis, director asociado de Parametría, para hablarnos de cómo van las tendencias electorales aquí en el Distrito Federal para diputados. Así es. ¿Cómo estás, Pati Omar? Un gusto estar con Bienvenido, ustedes. Paco. Igualmente. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues sí, creo que esta ciudad, pues si bien no tiene una elección para jefe de gobierno, tenemos por lo menos 16 historias, ¿no? Que ya veremos cuál es el resultado final, pero una cosa es lo que pasa en Miguel Hidalgo, otra cosa es lo que pasa en Gustavo Amadero, tenemos el caso de Iztapalapa. Estas dos últimas, por ejemplo, nada más Gustavo Amadero e Iztapalapa, representan el 40% del electorado de la ciudad, 20% GAM y 20% Iztapalapa. Y otros lugares emblemáticos como la Cuauhtémoc, que también, digamos, hay una contienda muy interesante, Coajimalpa. Yo creo que tanto en el país como en la ciudad nunca habíamos tenido tantas historias, tantos microclimas políticos. Si esto lo vemos en las gobernaturas, una cosa es lo que está pasando en Nuevo León, ¿no? Tuvieron su debate el domingo pasado, otra cosa es lo que pasa en Sonora, San Luis, Querétaro. Me parece que en términos de análisis, para nosotros es de las elecciones más interesantes porque tenemos una lógica electoral muy diversificada. Es decir, cada elector tiene sus niveles de sofisticación. Para ponerles un ejemplo, Guerrero, ¿no? En Guerrero Acción Nacional no existe, salvo en Taxco. Bueno, sucede que es muy probable que su candidato a presidente municipal, exgobernador Ceferino Torreblanca, pudiera ganar Acapulco. Pero hoy tienen a él, lo tienen, dicen algunas mediciones, estaría con alta probabilidad de ganar la elección, pero no así la de gobernador. Es decir, la gente va a votar dividido y muy probablemente va a votar algo presidente municipal, algo gobernador, que es algo que en Guerrero no había sucedido. Es interesante entonces la división que podría haber a la hora de votar. Es uno de los indicadores de sofisticación del elector, es decir, cuando ya, bueno, si tú vas para la presidencia municipal, Pati, pues tú eres una cosa, y si Omar va para gobernador es otra, y yo ya estoy observando cuáles son mis opciones, ¿no? ¿Eso qué indica? ¿Que se va más por el perfil de las personas, de los candidatos, que de los partidos políticos? Así es, que es parte de los datos que hemos visto a nivel nacional, y el último gráfico que les voy a mostrar hoy dice mucho de eso. Cada vez tenemos más electores independientes. No son, digamos, hay un concepto de lealtad partidista, la cual pues sigue siendo alta en este país, alrededor de, depende del lugar, pero en promedio 1 de cada 4 mexicanos, 1 de cada 5 está dispuesto a llamarse priista, ¿no? Que es a mucha gente, sobre todo en esta ciudad, le parecería difícil de entender, pero sí, pues viviéramos en Querétaro, en Aguascalientes, en Nuevo León, donde el priismo es muy sólido, muy fuerte, no sería algo tan extraño, pero ciertamente es algo que varía mucho en función del lugar. Aquí sería mucho más fácil encontrar un perredista, alguien que está dispuesto a llamarse a sí mismo perredista. Pues ¿no? vamos a las gráficas directamente, Francisco, porque faltan 6 semanas y 4 días exactamente para que inicien para que sean las elecciones. Parece que va empezando, pero llevamos mucho tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuéntanos cómo van Mira, las cosas. lo que dice este primer gráfico, tenemos nuevamente esto que llamamos preferencia bruta a la izquierda y luego a la derecha preferencia efectiva. Sí. La bruta simplemente contempla las categorías de ninguno, no sabe o no contesta, lo cual en este gráfico estarían sumando cerca de 28 puntos. Entonces, si esos los repartiéramos de manera equitativa, proporcional, en la siguiente gráfica tenemos la preferencia efectiva. Ahí tenemos que el PRD cuenta con 26 puntos de preferencia, luego tendríamos Morena con 18, Acción Nacional 17 y PRI 15 como las principales fuerzas electorales. Vendrían otras fuerzas como el Verde, como PT o MC con 7, 6, 5 puntos y digamos otros partidos que están en el límite del registro, ¿no? Ahí se ven 2 líneas, ¿no? 2 correlaciones. Los primeros lugares que al parecer lo están encabezando PRD y Morena. Así los segundos lugares que es PRI y PAN. Así es. Si vamos al siguiente gráfico, que era el que ya estaba casi en pantalla, si lo vemos en tendencia, la línea que está destacando ahí, que va hacia arriba, son las opciones, digamos, esto que podríamos llamar partidos emergentes o cuartas fuerzas electorales. Lo que vemos ahí es una clara caída del PRD. El PRD en esta ciudad solía ganar elecciones tanto
de distritos locales como federales, así como jefaturas delegacionales, con números alrededor de 35 puntos. ¿No? Carro completo, como decíamos. Lo que tenemos, que es lo que está pasando también a nivel nacional y es lo que hemos observado, y no, digamos, la ciudad no es excepción, es un fraccionamiento del poder, ¿no? Entonces tenemos que el PRD, pues muy probablemente va a ganar la mayor parte de distritos y de jefaturas delegacionales, pero ya no con 35 puntos. Lo increíble de esta historia es que los va a ganar con 25 puntos. Es decir, 25, 28. En promedio lo tenemos nuevamente en 26 en este último registro, pero si ven, pues viene de, pues digamos, el primer número que tenemos a la izquierda de la pantalla venía de 40 puntos, 33, 31, un repunte en octubre del 14 de 41. Esta serie la empezamos en enero del año pasado, pero si ven es claramente la tendencia a la baja. En el caso del el PRI también, que es la línea roja, digo, somos aquí institucionales en los colores, ¿no? La amarilla es el PRD, la roja es el PRI. Si ven también se ve cómo hay una caída del PRI, cómo viene de 20, 26, 25 y va cayendo, y la línea azul es la más constante. Es la que no presenta menos varianza, ¿no? Va de 14 a 19, 17, nuestro último registro es de 17. Paco, viendo la gráfica de Morena, ¿a qué se debió ese repunte que tuvo de pronto ahí? Morena lo tenemos en el siguiente gráfico, porque ese repunte que ves ciertamente lo puedes correlacionar con Morena, pero dado, ¿no?, que entraba en la categoría de chiquito, ¿no?, de partido emergente. Chiquitos, ¿no? Exacto. Entonces, aquí vendrían las otras fuerzas electorales que no son tradicionalmente las principales. Y si ven, Morena ni siquiera lo tenemos registrado desde enero del 14. Nuestro primer registro es de julio. Okay. Es decir, pasamos 6 meses sin medirlo, pero ya su primer número es 16, ha ido variando, ha tenido caídas de 10 puntos, que es básicamente lo que trae a nivel nacional. Pero si ven ya para noviembre del 14 ya reporta 19 puntos, picos de hasta 22 en febrero, es decir, en la entrega pasada. Si ustedes sacan un promedio de las últimas mediciones de las 3, en realidad tiene un promedio de 20 puntos, no 18 el último registro. Okay. Entonces, el PRD se mueve en 26, Morena alrededor de 20, y sin duda, como está pasando a nivel nacional, pues es el fenómeno electoral. Es decir, el único antecedente, de hecho, es el PRD en el 91, que llegó a tener 2 dígitos en su primera elección. Y si ven, bueno, el resto de los partidos políticos, es muy difícil, pues, medirlos con los márgenes de error que tenemos, ya lo habíamos mencionado. Es muy difícil aquí decir si un partido va a obtener registro o no, ¿no?, como el Humanista, Encuentro Social. Pero Morena, sin duda, lo tenemos ya en 2 dígitos y lo tenemos alrededor de 20 puntos, ¿no? Esto, al tratarse de partidos políticos, no de individuos, ¿tiende a moverse mucho esta estadística de aquí al día de la elección? Mira, lo que es distinto en este caso, ¿no?, que lo estamos pues clasificando como un fenómeno electoral, es que para efectos prácticos Morena sí tiene un vocero. Sí, claro, es decir, una figura, es decir, el resto de los partidos tienen logos, tienen marcas, ¿no? El PRI lo representan muchos priistas o muchos candidatos locales o estos que estamos mencionando como gobernador, algunos presidentes municipales emblemáticos, pero este es el único partido que tiene una especie de ejecutivo en contienda, ¿no? Que es el que está haciendo campaña por su partido. Digo, es el único que ha tenido selecciones ya de ejecutivo a nivel nacional. En el último gráfico lo que tenemos es, pues, este fenómeno que les mencionaba, esa línea que ven hasta arriba creciente, y esta es una serie más larga, ¿no?, como para mostrarles lo que está pasando ya en el histórico, que es el elector, la cantidad de gente que no se clasifica, no se identifica con ningún partido. La morada, ¿no? La morada. Y si ven, si trazáramos una línea que uniera esos puntos, verían una pendiente claramente en ascenso, ¿no? Sube, baja, pero hay claramente una línea que va hacia arriba. Nuevamente esto lo veríamos a nivel nacional, pero en la Ciudad de México se pronuncia. En la Ciudad de México es cada vez más el porcentaje de gente que dice yo no estoy con ninguno, claro, ¿no? Claro. Yo primero veo mis opciones y luego les digo qué voy a hacer. Francisco Abundis, brevemente,
te quería yo preguntar, el impacto de las redes sociales, ¿cuál es exactamente en este proceso electoral? Ciertamente cada vez es mayor, varía mucho en función del lugar. Les diría que, por ejemplo, en esta ciudad el 50% de la población dice que ocupa Internet todos los días, por ejemplo. El 50% de 50%. Entonces, 1 de cada 4 habitantes en esta ciudad dice que ocupa Internet todos los días. Es un usuario intensivo. Entonces, no todo mundo está en redes sociales, o muchos, de hecho, de los que están en redes sociales, en realidad están en temas de farándula, deportes, digamos, no todo el mundo está tan pendiente de la vida pública. Pero donde, a diferencia del modelo tradicional que hay en otras sociedades donde la influencia le llaman un modelo de peer-to-peer, como de colega a colega, y yo te influyo, entonces lo que tú escribes a mí me influye. Aquí todavía tenemos una influencia que está terciada a través de medios de comunicación. Entonces, si un medio de comunicación le presta atención a un spot, ¿no? Ya sea porque le parece cómico, últimamente se han dado muchos comentarios sobre candidatos que están retomando canciones, spots divertidos. Finalmente es llenar de contenidos noticieros o noticias en noticieros, en medios electrónicos, pero aquí sí tenemos que bajar todavía la información. Que aterriza los medios tradicionales, solamente así ahí hay es donde impacto. ahí es donde tiene más impacto, ¿no? Correcto. El otro también influye, pero es en un círculo más cerrado, no tan genérico, ¿no? Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por estar en México al Día, director Al de contrario. Parametría, y darnos esta estadística y tendencias hacia el 7 de junio. Al contrario, un gusto, Omar. Gracias. Pati.